estamos unos cuantos y cantamos cánticos como estos y parece que te levanta físicamente, ¿no? Parece que estás... Pero cuando vamos a estar todos juntos, todos los cristianos del mundo, cantando al Señor, ¡qué maravilla! Hay muchas cosas que a lo mejor vamos a dejar de hacer, pero la canción yo creo que va a estar. De hecho, seguramente. Hermanos, vamos a seguir en un mismo sentir. También con los que están en casa, a lo mejor por catarros, gripe, enfermedades. Los que estamos aquí, a lo mejor algunos de nosotros a medias. Cuidado con los niños, a los hermanos que casi todos están llevando algún bicho. Pero bueno, damos gracias a Dios por poder estar. La verdad que ayer por la mañana digo, uy, esto no sé, a ver qué tal el día. Y gracias a Dios que el día al final, porque claro, estamos en contacto con niños, con personas, con vectores, ¿no? de ciertas enfermedades, y a veces nos toca a nosotros también. Pero es un privilegio estar delante de la palabra de Dios y juntos como hermanos. Hermanos, vamos a seguir en la misma dinámica que las últimas dos reuniones y vamos a leer Hechos 2, 42 hasta 47. Habla de los hábitos de la iglesia primitiva. Y perseveraban en doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor en toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me gusta mucho cómo acaba este texto. Es que ellos estaban a su vuela, haciendo ciertas cosas, pero el Señor obraba. Y añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Posiblemente tenemos que copiar el ejemplo, cumplir con esos 4 pilares de la iglesia primitiva, cumplir con este ejemplo de convivencia entre los cristianos, mirar a nuestro alrededor, incluso compartir nuestros bienes con los más necesitados que tenemos entre nosotros, con alegría y con sencillez de corazón. Qué bonitas palabras. Parece que hoy en día queremos complicar todas las cosas y al fin y al cabo son más sencillas. De hecho, la salvación, ¿cuántos de nosotros no la hemos complicado mucho antes de ver lo sencilla que es? El hermano el domingo pasado preguntaba cuántas veces entraste o cuál fue la primera vez la persona con la que entraste en contacto para conocer el Evangelio. Pero me acordé de bueno, no dio tiempo de compartirlo, estaba ahí para levantarme, pero bueno.
Y me acordé de un estudio que se hizo, no sé si en Inglaterra, y la conclusión era que cada persona entra en contacto con el Evangelio al menos 7 veces antes de recibir a Jesús en su corazón como Salvador personal. Qué misericordioso es el Dios con nosotros. Al menos 7 veces. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces lo complicamos. Encontramos pagar de personalmente, quiero recibirlo para mí. Esa salvación, quiero recibirlo para mí. Pues, y luego vivir, lo que nos toca a la mayoría de nosotros. Vivir igual que la iglesia primaria, en la misma sencillez que la salvación. Ser dependientes. Y esa mañana vamos a hablar de un tema que hablé hace un par de meses. Por tanto, voy a acabar pronto. ¿Por qué? Porque, bueno, os pido ayuda, le pasamos juntos y así ya, bueno, me voy a mi sitio. ¿De acuerdo? Antes de perseverar juntos en la oración. Antes de entrar en el tema, quiero presentar esto. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Alguien conoce esa imagen? Sí, ¿verdad? Es bastante difundida, sobre todo en nuestros puestos de trabajo, en todos los sitios, cuando el ciclo de Deming, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar. Planificar, hacer, verificar, actuar. Iba el nombre del ciclo de mejora continua. En todos esos aspectos tenés que parar, planificar, hacer, verificar, comprobar, actuar. Siempre la idea es mejorar continuamente. Queridos hermanos, a lo mejor es un disparate lo que acabo de hacer, pero para los cristianos hay también un ciclo de Deming, de mejora continua, y lo encontramos en Hechos 2:42. Estar delante de la Biblia, aprender la doctrina, realizar comunión con los hermanos, quiere decir koinonía. Ese es un término que se utilizaba mucho en los negocios. Quiere decir, nos sentamos 2 personas a una mesa, hablamos de un negocio, comemos, siempre estaba acompañado de una comida, comemos algo, pero cuando los dos nos levantamos, los dos salimos aprovechados, con beneficios. Para eso nos tenemos que sentar personalmente. Aquí la verdad que en la iglesia, en la comunión, en las reuniones juntas, no nos da tiempo en conocernos. Y decir, puedo orar por ti. Sé tus necesidades y tú conoces mis necesidades. Por tanto, oraremos juntos por nuestras necesidades. Y los dos salimos con beneficio. O compartimos experiencias y los dos salimos consolidados. Koinonía,
esa comunión. Y luego partimiento del pan, la mesa del Señor, siempre es un punto de partida, ¿verdad? La mesa del Señor siempre es un punto de partida, porque siempre recordamos que no hicimos nada. Recordamos la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Volvemos a recordar que vivimos y estamos bendecidos, tenemos la paz, tenemos la alegría, los frutos del Espíritu Santo como consecuencia del precio que pagó Jesucristo para nosotros y por nosotros. Siempre recordamos y recordamos también que somos pasajeros, que Jesucristo está a punto de volver, ¿verdad? Es un punto de partida. Siempre después de la semana, cuando haces algún ministerio y sales tan alegre, siempre hay que conocer y la alabanza sea para el Señor. Y luego oraciones delante del Señor. El círculo de mejora continua. Volvemos a la Biblia, volvemos a la comunión con los hermanos, con los demás, compartiendo el Evangelio, y luego volvemos al punto de partida, la mesa del Señor. ¿Esto no funciona? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, perseverando juntos en la oración. ¿Qué es la oración? Siempre cuando volvemos a preguntar qué es la oración, seguramente nos surge tantas otras definiciones. Seguramente en la Biblia, seguramente cada uno tenemos nuestra definición. En la Biblia encontramos no más ni menos que 650 oraciones. Da para 2 años y más. Bueno, no, 300, casi 2 años, ¿no? 660 oraciones. La oración es la comunicación, hablar con Dios. Y como decía, hay 2, comunicación común, hablar con Dios. Es un arma ofensivo, lo que vimos hace un par de meses en Efesios 6, con 18. Es de los pocos, junto con la palabra de Dios, armas ofensivos que tenemos los cristianos. Recordamos de Hechos cuando se inició la persecución, que estaban haciendo los primeros cristianos orando, y después de orar, ¿qué hacían? Se levantaban con valentía, desaparecía el temor para luego ir y compartir el Evangelio. Es un privilegio, y al final de todo, a lo mejor indagaré un pelín más. ¿Por qué es un privilegio? Es un privilegio, y lo vemos en Filipenses 4, 6, 7, hice mención también hace 2 meses. Es el afinador que afina mi vida con la voluntad de Dios. Es el momento donde la Trinidad se reúne con nosotros. Nosotros nos reunimos con la Trinidad. Recordar, nos dirigimos al Padre mediante el Espíritu y en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Luego hay un párrafo de Papa Benedicto. Él decía, si los pulmones de la oración y de la palabra de Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, corremos el peligro de asfixiarnos en medio de los 1000 afanes de cada día. La oración es la respiración del alma y de la vida.
La oración es la respiración del alma y de la vida. ¿Cómo orar? Señor, enséñanos a orar. Pero ¿no tenéis el libro de Salmos? En este libro encontramos todos los tipos de sentimientos, todos los tipos de oraciones, de agradecimiento, de frustración, de alabanza, de ira, de rebeldía, de dolor, de alegría, de dudas, inquietudes, ¿verdad? Todo tipo de oraciones. Y cuando vemos toda la mezcla de sentimientos que encontramos en Salmos, dice, anda, qué retenidos estamos en nuestras oraciones, ¿verdad? En decir a Dios, como estaba Ana delante vaciando su alma, diciendo, Padre mío, estoy, mira, luchando de mañana a noche para conseguir comprarme algo y no consigo nada. Esas cosas, la verdad, que nos da muchas veces vergüenza, ¿no? Decirlo, porque dicen, mira, es que claro, tengo prioridades erróneas, a lo mejor. No. Delante de Dios, vaciar nuestras preocupaciones, aprender los salmos. Arrepentimiento, y tenemos el Salmo 51, el Salmo de David. Como su pecado, publicarlo, incluso cantarlo. Esos eran salmos que se cantaban. Su arrepentimiento, tumbado en el suelo, delante de Dios. Tenemos tantos ejemplos. Es una fuente de riqueza para enriquecer nuestras oraciones delante de Dios. Por tanto, tenemos que aprovechar los salmos. ¿Y por qué no? Decía alguien, pues, en momentos de oscuridad, incluso copié algunos de los salmos en una cartulina y lo llevaba todos los días conmigo y lo repetía en voz alta. No pasa nada. No pasa nada, son situaciones de la vida. Hace 2 meses hacía la diferencia entre rezar y orar, ¿no? Ahora, hermano, acuérdate que rezar era repetir una oración. Claro, muchas veces nuestros sentimientos, los seres humanos, ¿por qué digo que está bien en repetir una oración, un salmo? No pasa absolutamente nada. ¿Por qué digo? Porque yo me encuentro muchas veces que las palabras que no sé exprimir, verbalizar, las encuentro ahí. Y es precisamente lo que yo siento. Quiero decir, en concordancia con mi vida, ¿no? ¿Qué os parece si nos levantamos todos de pie y juntos, en voz alta? Vamos a decir, Padre nuestro, la oración. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Señor, enséñame a orar. Jesús podía decir, cada uno que diga lo que quiera.
pone una oración, un ejemplo de oración. Padre, empieza con esa relación familiar, esa relación íntima entre hijo y padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Unos privilegiados de poder dirigirnos al Padre que está en los cielos y luego alabanza, santificado sea tu nombre, dirigido al Padre, el que está en los cielos, de ayer, hoy y mañana. No está como nosotros, pasajeros en la tierra. Es el Padre eterno, pero es Padre. Yo soy su hijo. Esa relación, hay personas que no han tenido, por circunstancias, tener un padre, pero todos los que hemos tenido un padre, a lo mejor todos hemos tenido una madre. Cuando vas al Padre vas con confianza, porque sabes que te escucha. Padre nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando es una oración personal, como en el cielo, también en mi vida. Por eso decía, y a lo mejor me repetiré, cuando estamos orando, afilamos nuestra vida. Se junta nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Es renunciar a nuestra voluntad y conocer la voluntad de Dios y ponerlo en práctica. Es traernos luz en la tiniebla, ¿verdad? Esta mañana viniendo para acá, pues, la verdad que con el coche se va muy mal en tiniebla, ¿verdad? Y a veces tienes que parar. Es de sabios parar, porque sería una locura, ¿no? Pero nosotros somos unos privilegiados. Venimos delante de nuestro Padre y conocer su voluntad. El pan es uno de los componentes, tiene que ser uno de los componentes de nuestra oración. Algo tan básico como el pan de nuestros días depende del Señor, depende de nuestro Padre. No depende de nosotros, de nuestro sueldo, de nuestras capacidades, de nuestra inteligencia. Depende de nuestro Padre. Tenemos que reconocerlo todos los días. En la familia, antes de comer con los hijos, gracias por la comida. Todos los días. Alguien decía, hasta los animales miran al cielo cuando empieza a comer. Y perdónanos esa libertad. Arrepentimiento y libertad. Perdónanos. Somos humanos y todos los días fallamos. Pero tenemos un Padre. Afilamos nuestra vida con la voluntad de Dios. Pedimos perdón por los caminos que hemos entrado. Pero también reconocemos delante de Él que perdonamos a los demás. La verdad que cuando alguien recibe el perdón, decía Pablo también, perdona. Cuando alguien recibe el amor de parte de Dios, el cariño, conoce el perdón, es que es imposible retener a una persona. Casi imposible. Al ser humano, nada imposible. A veces. Casi imposible retener, porque hemos conocido la liberación del pecado. Todos los días orar en un mismo sentir para la victoria. Todos los días tenemos tentaciones y aprendemos, aunque no digamos textualmente, esa oración. Sabemos las situaciones con las que nos confrontamos todos los días, ¿verdad? Sabemos dónde vamos y a lo mejor de dónde vamos a volver. Sabemos con las personas con las que nos encontramos y quedamos en el trabajo. Sabemos dificultades que oremos por la victoria, para que la voluntad de Dios se haga, estemos donde estemos.
Señor, enséñame a orar. Tipos de oración. Hemos dicho de oración de arrepentimiento, de agradecimiento, oración de peticiones, intercesiones, oración de adoración, de consagración. Aunque tengamos situaciones que no nos guste mucho, como Jesús, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Un ejemplo para todos nosotros. Tipos de oraciones. Desde el punto de vista del contenido, y aquí tenemos también, la Biblia nos habla desde el punto de vista del espacio. Es un tipo de oración colectiva delante de los demás, en la iglesia, en espacios públicos. Gracias a Dios. Tenemos el ejemplo de Jesús cuando multiplicó los 5 peces y 2 panes. A revés. 5 panes y 2 peces. Alzó los ojos, gracias Dios. Cuando resucitó a Lázaro, alzó los ojos y agradeció. Y luego tenemos una oración privada. Entra en tu aposento y cierra la puerta. El lugar íntimo con Dios. A lo mejor las situaciones, circunstancias que tenemos en nuestra casa, nos resulta imposible tener este lugar. Os doy mi truco. Luego cobro. Cuando estaba estudiando en el campus universitario, y claro, con muchos estudiantes, mucho ruido. Y entonces, necesitaba buscar un sitio donde estar solo con Dios. Me encontré un sitio en una zona de campo. No pasaban muchos coches y ahí estaba solo. Luego me encontré que Jesús hacía muchas veces lo mismo. Más Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Estoy convencido que a eso se refería. Este momento íntimo con Dios, donde nadie pueda distraerte. Me acuerdo un día, salí a orar y dije, mira, a mí yo no tengo miedo a los perros. Pero este día en concreto, un montón de perros hacia mí. Digo, no. No vaya a marcharme para atrás, tengo que ir a orar. Y al final luché con los perros. Nunca en la vida me pasó hasta aquel momento y después. Porque los perros generalmente, si le trates bien, pues se portan bien. Generalmente, ¿no? Y efectivamente luché físicamente con los perros, pero seguí. Esto para mí también me acordé, porque siempre hay impedimentos. Decía alguien, proponte a orar y verás cuántos deberes te vendrán en la cabeza. Cosas pendientes que hacer, y siempre cuando te propones a orar, vienen. El móvil, otras cosas, el WhatsApp, siempre surgen cosas. Por tanto, digamos, podemos hacer lo que hizo Anthony Bloom, fue uno de los obispos de la Iglesia Ortodoxa rusa. Él estaba trabajando era médico, trabajaba como cirujano, atendiendo en la Segunda Guerra Mundial a los pacientes, y siempre estaba pensando en el siguiente, mirando en el futuro. A veces pasaba que, preguntándole, se le olvidaba la respuesta, incluso la pregunta, y volvía a hacer 1 o 2 veces la pregunta. Era tan distraído porque siempre estaba
pensando en el futuro, ¿no? Acelerado. Hasta que un día leo el Evangelio de Marcos y conoció a Jesús. Y se planteó que esa vida no puede seguir así. Es una falta de respeto a los pacientes. Es que la vida pasaba alrededor suya y él no se daba cuenta. Paró y dijo, cada 5 minutos me pararé para orar. Atenderé a mis pacientes como si fuera el último y acordaré mucha atención. Pero inicialmente cada 2 minutos y luego cada 5 minutos. Y eso cambió totalmente su vida. Llegó a dejar la profesión, fue a estudiar la teología y luego lleva el nombre como un hombre de oración. Tiene también unos libros escritos. A lo mejor es una solución para nosotros proponernos de forma intencional ese tiempo de oración, ¿no? Cuando hay que orar, vimos que en todo momento, Efesios 18, este momento adecuado, oportuno, este momento cualitativo, todo tiempo, no es cronos el término utilizado, sino kairos, este momento oportuno, hay momentos oportunos, adecuados para orar. Vemos el ejemplo de Jesús antes de elegir a los apóstoles. Unos días estuvo orando, se apartaba de la actividad diaria y oraba a solas con Dios, estaba comunicándose. Luego el ejemplo de Lázaro, alimentación de los 5,000, ¿verdad? Pablo también nos dice orar sin cesar, una vida de oración. Nos recordamos el famoso dicho de no se sabe quién es, un anónimo. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Me gusta mucho. La actitud correcta en oración. Pues me dirá, hermano, ya empezamos a conocerte, déjanos con teorías. La verdad que os dejo, sí. Porque miramos la Biblia y no encontramos ningún ejemplo que diga, ores de pie, arrodillado, tumbado al suelo, sentado. Todos los ejemplos los encontramos en la Biblia. Todos los ejemplos los encontramos en la Biblia. En un momento se juntaron George Whitefield, uno de los promotores del calvinismo, con John Wesley, uno de los promotores del arminianismo, en una misión. Después de acabar la misión, el ministerio, les tocaron dormir en la misma habitación, una litera. Entonces, claro, como buenos cristianos, antes de irse a la cama, se ponen a orar. Entonces, George Whitefield empieza, Padre nuestro, gracias por este día tan maravilloso, porque has obrado con nosotros y tal, y cual, amén. Y se va. John Wesley me mira, oye, George, vaya el calvinismo que te enseña, esta oración tan corta. Y en cambio John Wesley estaba ahí orando, pasando el tiempo. George ya se quedó dormido. En un momento se despierta y han pasado 2 horas. Wesley sigue orando, baja un pelín, le toca el hombro. Wesley estaba dormido. Dice, oye, Wesley, ¿tu arminianismo eso te enseña? Actitud correcta en oración, ¿no? Podemos hablar del tiempo, mira, los musulmanes, ¿no? 5 veces al día. La verdad que son un ejemplo digno de seguir para nosotros como cristianos. Pero la mejor actitud es la de que uno está plenamente convencido. Yo siempre oro delante de Dios para enseñarme a orar y enseñarme esa actitud que tengo que tener delante de Dios.
todo lo demás es igual que los fariseos que estaban de pie en los rincones y soltando palabras, teniendo esa logorea para que los demás le oigan. No. Tenemos que orar para que Dios nos enseñe cuál es la mejor actitud. Pero tenemos ciertas cosas ciertas, como aprendemos de Efesios 6, con súplica, quiero decir, con determinación, con pasión, con empatía, con perseverancia. Y aquí me gustaría leer Lucas 18. Mira, la enseñanza de Jesús. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fue el objetivo de Jesús enseñarnos a orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esa viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Qué bonita esa parábola. Con perseverancia, insistir delante de Dios. Es el llamamiento de Jesús, la enseñanza. En el Espíritu, como vimos en Efesios, y luego en buena relación con los demás. Hace referencia, pongo otros textos, también al prójimo, pero también referencias de relación de matrimonio, ¿no? Ahí habla del hombre para que tu relación no sea impedida delante de Dios. Tenga buen trato a tu mujer, a tu esposa. Es al revés también. Pero me hace creer que hace referencia a todos los demás. Voy a dejar un listado con unas cuantas oraciones de la Biblia para el que quiera estudiar más. Unas cuantas oraciones de la Biblia para el que quiera estudiar más. Todas son enriquecedoras. Somos unos privilegiados. En Efesios 4, me gusta muchísimo este párrafo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dejar depositar nuestros problemas, preocupaciones, inquietudes, dudas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento. Hermanos y hermanas, España ocupa el 4º lugar en número de personas con depresión. Por delante tenemos Alemania, Francia e Italia. Un 10% de la población española toma medicación antidepresiva y ansiolítica. ¿No sería porque perdimos el hábito de oración? Y por otra parte intentamos sacar a Dios de las escuelas, instituciones, de todos los lugares. No sé, pregunto. Pero tener esa paz de Dios que es incomprensible. ¿Cómo tú hermana Mari Carmen, hermano José Manuel, pasando una prueba de fuego, levantándose, animando a los hermanos? Esto es
No hay entendimiento para esas cosas. Es un testimonio vivo que tenemos entre nosotros. Alabado sea el Señor. Y gracias por ejemplo como vosotros. Pasamos prueba de fuego, enfermedades graves y tenemos paz. Qué privilegiados somos. Guardará vuestros corazones. Y hablé un día hace mucho de esa salud del corazón, de las hormonas de felicidad que protege el corazón y esas hormonas de estrés que hace todo lo contrario, afecta el corazón. Aparece la hipertensión, aparece la miocardiopatía, aparecen muchas otras enfermedades porque el estrés, el distrés, afecta al corazón. Pero también habla de vuestros corazones y vuestros pensamientos. Dormir tranquilos por la noche. Qué bendición dejar delante de Dios nuestras preocupaciones en oración, en un mismo sentir. Dormir tranquilos. Unos privilegiados. Aquí uno de los compañeros médicos que se dedicaba a estudiar medicina. Recibió el premio Nobel, era biólogo también y tal, el premio Nobel de Medicina. Estudió el efecto terapéutico de la oración en las personas. Y efectivamente, el hombre tiene necesidad de Dios lo mismo que tiene necesidad de agua o de oxígeno. Como médico he visto a hombres salir de enfermedades y de la depresión mediante el esfuerzo sereno de la oración. Cuando toda la medicina había fracasado, la oración es un acto de madurez indispensable para el completo desarrollo de la personalidad, la última integración de las facultades más íntimas del hombre. Solo rezando conseguimos la unidad completa y armoniosa del cuerpo, de la inteligencia y del alma, que confiere la fuerza a la estructura del hombre. Qué bonitas palabras. Premio Nobel de Paz. Círculo de mejora continua. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos el proceso continuo, pues las obras de las tinieblas y vistámonos. El proceso continuo. Las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesús y no probéis para los deseos de la carne. Mejora continua. ¿Cómo vas a conocer lo que tenemos que quitar? Estando en un proceso de mejora continua. El Espíritu Santo, mediante la oración, nos va a guiar, nos va a concienciar de lo que tenemos que quitar y lo que tenemos que poner. No os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es el plan de Dios con nosotros. Eso descubrimos en la oración. En eso andamos y nos levantamos con fuerza porque nos va fortaleciendo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. En otra traducción dice sabios. Y velad en oración. Y que Dios nos ayude. Amén.